El Evangelio de Marcos. Lección 10. Los últimos días. Esta semana nos estamos concentrando en el sermón profético de Cristo que, en el caso de Marcos, se ubica en su capítulo 13. Hay tanto que decir de esta porción del Evangelio, pero solo me limitaré a resaltar algunos puntos sobresalientes del lenguaje utilizado por el evangelista. Si estás interesado en el que considero el mejor estudio sobre el sermón profético de Cristo, te recomiendo vayas a esta dirección. Asimismo, tomando en cuenta la información del artículo mencionado, te recomiendo que mientras estudias este capítulo, no olvides poner en práctica un principio que se resume en esta parte del espíritu de profecía. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. La profecía del Señor entrañaba un doble significado, al par que anunciaba la ruina de Jerusalén presagiaba también los horrores del gran día final, conflicto de los siglos, página 25. Comienzo pues diciéndote que llama la atención que, en sus 36 versículos y casi 720 palabras en español, Marcos 13 utiliza 3 veces el verbo velar. Curiosamente, ocurre lo mismo en la versión de este sermón registrada en Mateo 24. Sin embargo, todavía más interesante es el hecho de que este mismo verbo se use también 3 veces en el siguiente capítulo, Marcos 14, en el relato de Jesús con sus discípulos en Getsemaní. Esto nos permite ver que, para el evangelista, hay una forma de demostrar si los discípulos pusieron en práctica o no la exhortación que Cristo les acababa de hacer. Lamentablemente, conocemos la historia. Pese a pedirles 3 veces que velaran, el verbo dormir como acción de los discípulos se repetirá 4 ocasiones en Marcos 14, y son 4 porque, para variar, Marcos agrega un detalle que seguramente le dio Pedro. Me refiero a la pregunta directa de Cristo a este discípulo: Pedro, ¿duermes? Por otro lado, este mismo discípulo que no pudo velar pese a las 6 exhortaciones previas de Cristo también es quien será relacionado, 4 veces, con un gallo en el capítulo 14, animal que, no por casualidad, también es mencionado en el sermón profético de Cristo, Marcos 13:35. De acuerdo a esta sugestiva evidencia, es claro que los discípulos no pasaron la prueba. En efecto, Pedro no se lo oculta ni a Marcos ni a nosotros, al igual que sus compañeros, él también falló. No pudo velar, ni estuvo listo para el canto del gallo, tal como Cristo lo deseaba. Conviene resaltar, además, que el verbo velar escogido por Marcos es uno que implica que alguien esté despierto y alerta. Es importante notar esto ya que el hecho de que alguien esté despierto no significa necesariamente que esté alerta. Es decir, no es lo mismo levantarse porque la mascota de nuestro vecino está ladrando, a levantarnos alerta sabiendo que dicho ruido significa que alguien está merodeando nuestra casa. Cristo fue muy claro en su sermón profético, en su discurso acerca de los últimos días: conocer las profecías debe ir de la mano con el hecho de estar alertas, despiertos y velando. Marcos nos ilustra de manera inmediata que las palabras de su maestro no tuvieron mucho efecto en sus discípulos, pese a que Cristo lo deseaba y necesitaba al momento de pasar por su gran crisis. ¿Los discípulos de aquel entonces no estuvieron listos? ¿Lo estaremos nosotros? Que nuestro amor por Cristo y el tomar en serio todas sus recomendaciones nos permitan estarlo. El tiempo está cerca, Maranata.